¿Has recibido alguna vez un paquete que no esperabas? Algo que llega a tu puerta sin aviso previo, sin remitente claro, envuelto de manera tan cuidadosa que sabes que alguien pasó horas preparándolo. Y cuando lo abres, cuando finalmente ves lo que hay adentro, te das cuenta de que ese objeto no debería existir, que alguien creó algo que nunca debió crearse, y que ahora ese objeto está en tus manos, y no puedes deshacerte de él porque de alguna manera sientes que te eligió, que te estaba esperando. Esta historia comienza en Durango, en el año de 1923, una ciudad del norte de México, donde el polvo se levantaba con el viento y donde las familias rancheras convivían con comerciantes que habían construido fortunas durante el Porfiriato. Era una época de contrastes, de viejas tradiciones chocando con modernidad incipiente, y en esa ciudad había un fotógrafo que se había ganado la confianza de las familias más importantes. Se llamaba Laureano Campos, un hombre de unos 50 años con bigote espeso y manos firmes que nunca temblaban al sostener la cámara. Laureano se especializaba en retratos familiares, en fotografías de bodas y bautizos, en imágenes que las familias atesoraban como herencias que pasarían de generación en generación. Y su trabajo era impecable. Tenía una habilidad casi sobrenatural para capturar no solo rostros, sino esencias. Algo en sus fotografías hacía que la gente pareciera más viva que en cualquier otra imagen. Pero Laureano tenía un secreto que guardaba en su estudio, un secreto que revelaba solo a clientes muy específicos, clientes dispuestos a pagar fortunas por un tipo especial de retrato, retratos post-mortem. Si estás escuchando esto en la soledad de tu habitación, quédate hasta el final. Suscríbete ahora. Porque lo que voy a contarte es sobre cómo la obsesión con preservar el pasado puede convertirse en algo monstruoso, sobre cómo el deseo de recordar puede transformarse en profanación, y sobre cómo algunos objetos llevan dentro no solo imágenes, sino fragmentos de almas que nunca pudieron descansar. Los retratos post-mortem no eran raros en aquella época. Era común fotografiar a los muertos, especialmente a los niños, como última forma de recordarlos, de tener algo tangible que probar que existieron. Y Laureano hacía ese trabajo con dignidad. Preparaba los cuerpos, los posicionaba como si estuvieran dormidos, y tomaba fotografías que consolaban a las familias en duelo. Pero algunos clientes querían más. Querían imágenes donde los muertos parecieran vivos. Y Laureano descubrió una técnica que nadie más conocía, una técnica que iba mucho más allá de simples trucos fotográficos. Usaba ojos de vidrio, los insertaba en las cuencas de los cadáveres, maquillaba los rostros con cosméticos especiales que daban color a la piel pálida, y posicionaba los cuerpos de manera tan natural que en las fotografías parecían estar despiertos, mirando directamente a la cámara con expresiones que helaban la sangre, porque algo en esas miradas era real, demasiado real, y los clientes pagaban fortunas por esas imágenes, porque les permitían fingir que sus seres queridos todavía estaban con ellos, que la muerte era solo una ilusión capturada en papel fotográfico. Pero Laureano no se detenía ahí. Escucha. Hay personas que comienzan haciendo algo moralmente cuestionable y que lentamente, paso a paso, cruzan líneas cada vez más profundas hasta llegar a un punto donde ya no reconocen lo que se han convertido. Y Laureano cruzó esa línea cuando decidió que no era suficiente con fotografiar a los muertos, decidió que necesitaba mejorarlos. Comenzó a tomar partes de diferentes cadáveres, un brazo de uno, una mano de otro, y los cosía a los cuerpos principales, creaba composiciones, híbridos de múltiples personas que en las fotografías parecían individuos perfectos, sin defectos, sin cicatrices, sin las marcas que la vida deja en todos.
Y las familias nunca sabían, porque lo que recibían era solo la fotografía. El cuerpo era devuelto para el entierro cerrado, y nadie cuestionaba. Nadie miraba bajo las sábanas mortuorias. Durante años, Laureano operó así, en secreto, perfeccionando su técnica, y su reputación crecía. Las familias más adineradas lo buscaban específicamente. Decían que sus fotografías tenían algo especial, algo que otros fotógrafos no lograban capturar. Y tenían razón, porque lo que Laureano capturaba no era solo imagen, era algo más. Algo que él mismo no comprendía completamente, pero que sentía cada vez que revelaba una de esas fotografías en su cuarto oscuro. Sentía presencias, voces susurrantes, sombras que se movían en los bordes de su visión, pero ignoraba esas señales, porque el dinero era bueno, y la adicción a su trabajo era más fuerte que el miedo, hasta que llegó el encargo que lo cambiaría todo. Una familia adinerada de Durango contrató a Laureano para fotografiar a su hija, una niña de 7 años que había muerto de escarlatina. Los padres estaban destrozados. Querían un retrato perfecto. Querían que su hija pareciera dormida, en paz. Laureano aceptó el encargo, recogió el cuerpo, lo llevó a su estudio y comenzó a trabajar. Pero había un problema. La niña había sufrido mucho antes de morir. La enfermedad había marcado su rostro, había deformado sus rasgos, y Laureano sabía que la familia no querría ver eso. Así que hizo lo que siempre hacía. Comenzó a reconstruir. Tomó partes de otros cuerpos que tenía almacenados en su sótano, cuerpos de niños no reclamados que había conseguido del hospital municipal mediante sobornos. Y con una habilidad quirúrgica que había perfeccionado con años de práctica, reemplazó partes del rostro de la niña. Los ojos, las mejillas, parte de la frente, la boca. Y cuando terminó, cuando vio el resultado bajo la luz de su estudio, sintió satisfacción. La niña se veía perfecta, como si simplemente estuviera dormida, como si en cualquier momento pudiera despertar. Preparó la escena. Colocó a la niña en una cama pequeña, rodeada de flores, con su muñeca favorita en los brazos, y tomó la fotografía. Pero cuando reveló la imagen en el cuarto oscuro, vio algo que lo dejó paralizado. En la fotografía, la niña tenía los ojos abiertos, completamente abiertos, mirando directamente a la cámara, con una expresión que no era de paz. Era de terror, de súplica, de rabia. Laureano revisó la cámara. El negativo, el proceso de revelado, todo estaba correcto, pero la imagen era innegable. La niña en la fotografía estaba despierta y parecía estar gritando silenciosamente. Laureano intentó tomar otra fotografía, revisó el cuerpo. Los ojos de vidrio estaban cerrados, como los había dejado. Tomó otra imagen, la reveló. Mismo resultado, ojos abiertos, expresión de horror. Y entonces escuchó algo, un sonido que venía del estudio, del lugar donde había dejado el cuerpo de la niña. Un llanto, suave al principio, luego más fuerte. Laureano subió las escaleras. Su corazón latía con fuerza. Abrió la puerta del estudio, y lo que vio lo hizo caer de rodillas. La niña estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, los ojos de vidrio brillando bajo la luz de la lámpara. Y su boca, esa boca que Laureano había reconstruido con fragmentos de otros niños, se movía, formaba palabras. ¿Por qué me hiciste esto? La voz no era de una sola niña, era un coro, múltiples voces hablando al unísono, las voces de todos los niños que Laureano había profanado, que había desmembrado, que había usado como piezas de repuesto. Laureano intentó retroceder, pero sus piernas no respondían, y la niña se levantó de la cama, se acercó a él con movimientos mecánicos, como una marioneta manejada por hilos invisibles. Nos usaste, nos cortaste, nos mezclaste,
y ahora ya no sabemos quiénes somos. Y entonces otras figuras comenzaron a aparecer, sombras que se materializaban en las esquinas del estudio. Niños con rostros mal ensamblados, con extremidades que no les pertenecían, con ojos que brillaban con luz antinatural. Eran todos los niños que Laureano había profanado. Todos unidos, todos conscientes, todos reclamando justicia. Laureano fue encontrado muerto en su estudio a la mañana siguiente. Su ayudante, que llegó para abrir el negocio, lo encontró en el suelo, con los ojos abiertos, llenos de terror. Y en sus manos sostenía una fotografía que no debería existir. Era una imagen de él mismo, pero su cuerpo estaba desmembrado, compuesto de partes de diferentes personas, como los niños que él había creado. Y en el fondo de la fotografía, borrosos pero visibles, estaban los niños, todos mirando a la cámara, todos sonriendo. La investigación que siguió reveló todo. Encontraron el sótano, los cuerpos almacenados, las herramientas quirúrgicas, los cuadernos donde Laureano documentaba cada procedimiento, cada combinación que había creado. Encontraron evidencia de al menos 23 niños que habían sido profanados. Sus partes mezcladas en fotografías que fueron entregadas a familias que nunca supieron que lo que enterraron no eran sus hijos completos, sino composiciones macabras de múltiples víctimas. Las fotografías que Laureano había tomado fueron confiscadas, destruidas, pero algunas se perdieron. Algunas ya habían sido entregadas a familias que se mudaron, que emigraron. Y esas fotografías siguen existiendo, en álbumes familiares, en cajas de recuerdos, en paredes de casas viejas donde nadie sabe la verdad sobre la imagen que miran cada día. Si alguna vez has visto una fotografía antigua que te hizo sentir incómodo, si alguna vez has notado que los ojos en un retrato viejo parecen seguirte, si alguna vez has sentido que ciertas imágenes tienen presencia propia, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente "la vi" o "me miró" y comparte esta historia con alguien que tenga fotografías antiguas en su casa. Porque hay imágenes que no son solo imágenes, que llevan dentro fragmentos de verdades que nunca debieron capturarse. El estudio de Laureano fue clausurado, el edificio demolido. Pero el terreno donde estuvo nunca fue reutilizado. Permanece vacío hasta el día de hoy. Y la gente que pasa cerca dice que a veces ve luces en el sitio. Luces que parpadean como el flash de una cámara antigua. Y que escuchan el llanto de niños. Muchos niños. Todos llorando al mismo tiempo. Como si siguieran atrapados, como si las fotografías que Laureano tomó hubieran capturado no solo sus imágenes, sino parte de sus esencias, y que esas esencias nunca pudieron liberarse completamente. Ahora, antes de que termines de escuchar esto, quiero que pienses en algo. Piensa en las fotografías que tienes, especialmente las antiguas, las heredadas, las que encontraste en mercados de pulgas o que te regalaron sin explicación. Míralas de noche, apaga las luces y observa los ojos en esas imágenes. Se mueven, aunque sea ligeramente. Hay algo en esas miradas que parece demasiado consciente, demasiado presente, porque las fotografías capturan más de lo que creemos, y cuando se toman con intenciones oscuras, cuando se crean mediante profanación, atrapan algo que no debería estar atrapado. Y si esta noche miras una fotografía antigua y ves que los ojos en ella brillan cuando no deberían, si escuchas susurros que parecen venir del papel mismo, si sientes que alguien te está mirando desde dentro del marco, no lo ignores. Porque tal vez uno de los niños de Laureano está ahí, atrapado en la imagen, esperando que finalmente alguien los vea de verdad y los libere del infierno fotográfico donde han estado durante décadas, mirándote, siempre mirándote, esperando,